cuando Francisco Bustillo viajó al exterior, puede ser que te transformaste en el canciller más joven de la historia con 35 años, porque asumiste como interino con 35, es más, te dio justito para asumir. Y sos el primero nacido después de la última dictadura, el primero que llegó a canciller. Creo que ese era el dato al 100%. Después, viste, cuando se van tan para atrás en la historia, había que agarrar un historiador. Capaz que aparece uno más joven. Seguro Baltasar Bruma estaba ahí en... Lo que me han dicho los que sí fueron ahí a los archivos y consultaron por cuenta de ellos. Sí, en los tres creo más jóvenes de la historia. Exacto. Nada, esos datos que quedan un costadito, pero son lindos recordarlos. Pero ese primer canciller nacido. Eso es el 100% y se daba así. Nacido en esta última democracia. Claro, era como que bueno, entre tantos datos, pero uno lindo para. Claro, y también como una cuestión de un país que están viendo hacia adelante. Y me pareció una. No, en un cargo que por lo general así ha sido ocupado siempre por veteranos, ¿no? Sí. En este caso sos el número 2 de la Cancillería, pero bueno, asumiste como interino ahí. También hay que recordar que Carolina H., la ex vicecanciller, es una mujer joven, pero claro, tiene unos años más que Nico y nació en dictadura. Así es. Bueno, Nicolás, a ver, de todo lo acordado con Brasil semanas atrás, ¿qué es lo que se va a concretar más rápido para Uruguay? Bueno, yo creo que primero resaltar que a veces es un lugar común de hablar, ¿no? De reuniones históricas, quizás se puede ver como un lugar común, pero efectivamente yo creo que esto está enmarcado en una reunión histórica de venirse con 3 proyectos de infraestructura que el país viene hablando hace décadas. De hecho, tú mencionabas recién que a veces nos comunicábamos con mi otro sombrero, el de más analista, y uno veía que cuando tenía con Brasil los vínculos y las conversaciones bilaterales, estaba el Mercosur, aparecen esos temas, pero después había temas de infraestructura, lo que llamamos integración física, más que nada. Y ahí aparecía el aeropuerto en Rivera, que el aeropuerto de Rivera, uruguayo, que en realidad es un proyecto que por estar en la frontera tenía por lo menos un cuerpo que podía ser binacional. Recordaremos que aeropuertos binacionales en el mundo hay pocos. Está San Diego, Tijuana, uno también en Europa de 3 países, pero no es algo a veces tan común como parece y genera un marco normativo y también una demostración de integración que hace muy positivo eso. Entonces, ahí hay un primer eslabón. Aeropuerto Rivera. Aeropuerto Rivera, binacional, todo indica que... Eso es lo que se cristaliza más rápido. Seguramente, porque de hecho se está hablando de un plazo de 30 días que se firmará, estamos viendo ahí bajo qué mecanismo, seguramente cartas reversales o algún otro mecanismo, pero lo que dice la declaración, que esto es una nota al pie, si es buena esta declaración es que pone fechas concretas para llamado de licitación, para firmas concretas, y en este sentido los cancilleres se comprometieron, y los ministros que fueron, en 30 días firmar la binacionalización, vamos a decir, del aeropuerto de Rivera. Que, de nuevo, eso va a potenciar el transporte de pasajeros también, pero potencialmente el transporte de cargas. Entonces va a haber una alternativa logística, ya sea de personas, turístico, pero también potencialmente de carga, que va a ser importante. ¿Hay que reforzar controles ahí de aduana para que no se meta cualquiera en Uruguay? Bueno, al ser un aeropuerto uno tendería a pensar de que va a ser implícito que va a haber un control. Naturalmente, en toda nueva vía de salida o entrada al país, eso hay que poner ojo, pero entendemos que en eso, por lo menos en salida formal, aeropuerto, puerto, el Uruguay ha tenido un control. Después tenemos la frontera seca, que ahí es un desafío en todo el país, ¿no? Después, otro elemento, Mariano, también que yo lo pondría dentro de los en el corto plazo estaremos viendo avances. En un plazo de 60 días, dice la declaración, el Ministerio de Transporte de Brasil abrirá una licitación para la construcción de un nuevo puente sobre el río Yaguarón. Recordemos, ahí está el famoso histórico puente Barón de Mauá, ¿no? Que es el puente histórico. Acá la idea es construir un puente alternativo y Uruguay se comprometió a que una vez que se concrete esa obra, reconstruir o trabajar el puente histórico, generarlo como de alguna forma la rehabilitación de ese cruce de frontera. Entonces, pero se van a usar los dos como puente. Bueno, a grandes rasgos, la verdad que ahí el detalle de infraestructura habría que reconfirmarlo, por lo menos de mi parte, pero lo que entiendo que va a ser a grandes rasgos el puente Santa Lucía, me imagino. Un puente nuevo con un puente histórico abajo, operativo, pero que no va a ser el central. Que un día deja de operar. Y tarde o temprano deja de operar o queda para un transporte más doméstico, chico, pero a grandes rasgos lo importante es saber que va a haber un cruce fronterizo nuevo, del cual Brasil estaría llamando a licitación en un plazo de 60 días. Y después el otro que yo creo que va a tener un gran impacto es la licitación para el dragado de la hidrovía, ¿no? De la Laguna Mairini y de los Patos, que llama la hidrovía de las lagunas.
Esto va a dinamizar ahí la zona noreste del país de una forma muy importante, ¿no? Ahí Yo para creo ampliar. Para... ampliarlo, eso era como un llamado histórico que había, de que haya una salida para esa zona del país, una zona que a veces estaba en que se potenciaba o no, dependiendo de las salidas logísticas que tenía. Gran parte de la carga bajaba al puerto de Montevideo, lo cual para también... que navegue mayor porte ahí. Sí, y también es que tenga otra alternativa, no es que va a salvar, pero sino, como se habla mucho en logística, es que cuanto más alternativas, más competencia, también posibilidad de reducción de costos, ¿no? Entonces, y después alivianar, llegado el caso a nuestras carreteras, el transporte terrestre que venía hacia el puerto de Montevideo, no me parece un elemento menor. Yo veo en estas tres cosas que tienen plazos concretos, Mariano, porque después sí, uno ve la declaración de los ministros. Hay temas más naturalmente generales en los que es difícil poner fechas, ¿no? Como la necesaria modernización del Mercosur, claro. que dicho sea de paso, fue un elemento que Uruguay hace tiempo lo venía buscando, de que Brasil de alguna forma también hable ese lenguaje que Uruguay promovía desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que en todo sentido, esa cuestión más cualitativa como cuantitativa, vamos a decir, de fechas, hay buenas noticias para el país. ¿Y cómo fue para ti reunirte con Itamaraty, viniendo de estudiar de eso, o sea, de ser un profesional de este tema, ser tan joven y reunirte con una cancillería tan fuerte, tan pesada? Bueno, que ahí ojo un detalle, César, en realidad fueron los ministros. Fue el ministro, el canciller, con el ministro de Economía, fue el ministro de Transporte también, Falero, y el subsecretario de Transporte, que viene siguiendo muy de cerca, principalmente... Pero están trabajando, digo. Bueno, naturalmente, sí, y después el día a día con el ministro, que si se me permite una nota al pie, ¿no? Que a veces estas cosas... Pero el buen vínculo que existe hoy entre nuestro ministro, Bustillo, y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, que de hecho los dos fueron embajadores en Buenos Aires, en respectivos... se conocieron ahí como embajadores. Esas cosas cuentan en la diplomacia. Sí. Y déjenme decir también que si bien Uruguay ha sido muy proactivo, diferentes ministerios, pero esos vínculos en esa diplomacia a veces compleja que tiene el mundo, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Cuando hay vínculo de cercanía personal, vamos a decir, ha sido un eslabón muy importante. Son fundamentales. Así como es importante la buena relación que tiene, en este caso de amistad, Francisco Bustillo con el presidente argentino Alberto Fernández. Capaz que no ha contribuido mucho a la relación bilateral de los países, pero sí por lo menos a que haya un puente. El puente entre la calle Pou y Alberto Fernández es Francisco Bustillo, por esa amistad que tiene con los dos, ¿no? Sí, y ahí, si me permite, a veces en este oficio son muchas las que no se cuentan, ¿no? Porque son las que uno cuenta como esto, estamos viendo resultados, una declaración. Sí. Pero esos lazos que tú mencionabas recién también han servido para unir cosas que a veces no son noticia, pero lazos del día a día, llamadas del día a día que generan también un buen vínculo hoy entre los dos países. Y la reunión del otro día, porque hace pocas horas Bustillo se reunió con el canciller argentino, Cafiero. Y ahí en esa reunión con Santiago Cafiero acordaron un encuentro de bancos centrales de ambos países y una reunión entre los presidentes Lacalle y Fernández. ¿Qué trascendencia puede tener esto en los próximos días? Bueno, eso naturalmente lo veremos en abril, se va a estar trabajando ahora de cara a esa reunión presidencial, pero ojalá que tenga buenos resultados. Porque ahí está más áspera también la relación. Yo no diría áspera, yo digo que ahí sí los temas, de la materialización de los temas, que bueno, se verá la agenda, no sería bueno hablar de temas concretos ahora, pero no, uno decía lo mismo quizá años atrás con los temas con Brasil, y fueron cuestión de 24 horas, obviamente. Pero nunca hubo encontronazos públicos con Brasil como lo hubo con Argentina. Sí, pero en fin, yo creo que esos buenos lazos que existen hoy, y no hay ningún punto negativo, en todo caso quizá los puntos de encuentro hay que trabajarlos más, pero no hay un elemento negativo a dos países que hay tensiones, ¿no? Es decir, al revés, quizá hay que trabajarlos más en cómo ha sido el historial a veces del tratamiento de los temas. Pero la verdad que con buena esperanza también se está... Eso va a ser a principios de abril. Así es. ¿Y lo de los bancos centrales es para lograr algún acuerdo? Sí, hay unos temas ahí de cuestiones más monetarias que bueno, se decidió que ahí los interlocutores deberían ser naturalmente los bancos centrales. Nicolás, ¿cambiaron en algo en el Ministerio los requisitos para sacar el pasaporte uruguayo en el exterior a partir del caso Marcet? Bueno, en términos generales, no solo el caso Marcet, ya hubo una modificación de decreto, eso es una realidad. Siempre cuando se habla de estos temas pareciera que faltara más, ¿no? Es decir, siempre la gente pide más y es razonable. Pero lo importante acá es que hay una Cancillería activa siguiendo este tema, ya hubo una modificación correspondiente. O sea, hoy, a partir de lo que sucedió con Marcet, hoy ya no es tan fácil que no solo el caso Marcet, es decir, pero eso fue una bomba del año 2022, del segundo semestre. A partir de ese episodio que sacudió y que, bueno, incluso hasta costó que volara la vicecanciller, ¿no? Y vos estás acá hoy como consecuencia del caso Marcet. Es la gran consecuencia, si no estaría Carolina H. todavía.
A partir de ese episodio, ¿hoy es más difícil sacar el pasaporte uruguayo si estás en el exterior? No sé si la palabra sería dificultad, ¿Te sino piden más más bien cosas? que hay sí cosas que con el tiempo sabían, en fin, todo lo que es, y de verdad es un tema a veces bastante engorroso en los detalles, pero en términos generales, la solicitud de antecedentes y demás, que feliz después les paso la modificación del decreto concretamente, pero sí ya han existido y fue en tiempo y forma rápido. ¿Se han negado pasaportes en estos últimos meses? La verdad ese detalle no lo sabría. Es decir, naturalmente siempre se niegan o se pide más información, siempre sucede en términos generales, pero sí se ha hecho, no sé la palabra dificultosa, pero sí con algunos elementos más de restricción. ¿Cómo bueno, qué, por ejemplo? es lo que te decía, a veces la solicitud de antecedentes, que antes había, por lo menos en el exterior, algunos márgenes de flexibilidad. Pero en fin, yo creo que por lo menos se accionó rápido y se muestra una Cancillería muy proactiva en ese sentido, en si a veces las cosas hay que modificarlas y demás, bueno, como se hizo anteriormente, se concretó. ¿Cómo lo viste todo ese caso desde afuera, sin estar todavía en la Cancillería? Bueno, como tema complejo para el país, digo, yo creo que todo ese tema de información, ida y vuelta que había, yo creo que fue de cierta complejidad, pero el tema a veces es cómo accionan los gobiernos ante esos procesos. Yo creo que el gobierno fue claro, de hecho en la interpelación que en su momento tuvo el ministro y todo el equipo del ministerio, me pareció una claridad muy, muy grande, vamos a decir, de cómo había sido todo el proceso. Puertas adentro del ministerio no hubo ninguna falla administrativa que se haya hecho más allá después de lo que se hizo público, comunicaciones, sí, de vuelta, así que eso fue extra ministerio. Los chats entre Maciel y H, por ejemplo. Que eso escapó a la operativa interna del ministerio en cuanto a procesos. Que el ministerio fue claro de que por lo menos puertas adentro y habiendo hecho una investigación administrativa, los pasos se dieron como siempre debieron darse. Después todo el extra, es parte a veces de esa subjetividad política que terminó en lo que hemos visto. Nicolás, una nota del semanario Búsqueda dice que con tu llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores cambió el ambiente y se ve la buena sintonía entre canciller y vicecanciller. ¿Vos notaste que se venía de un clima que no era el mejor cuando arribaste ahí al Ministerio de Relaciones Exteriores? Me gustaría hablar de ex post yo, es decir, hacia atrás, viste, uno es difícil interpretarlo. Pero capaz, ¿qué te dicen tus compañeros, no? Ahora, yo cambió la cosa, que cambió el ambiente, el clima. No me querría anclar en eso, Mariano. Sí decirte que era natural, como un observador. Yo era un seguidor, básicamente, de la Cancillería, porque uno estaba cerca de la temática, tenía vínculos y demás. Incluso Bustillo, cuando eras analista, había recurrido a vos para algunos entró temas, un grupo, ¿no? Para que revisaras, entre un grupo para que revisaras es verdad algunos que textos que Cancillería iba a enviar al exterior y eso. Sí, fue más bien un pienso general de los pasos que estaba tomando el país, y no solo conmigo, sino con otros colegas también. Y en eso el ministro siempre fue muy abierto en las consultas y demás. Pero entonces, pasando a eso, y era natural de pensar de que podían haber ciertas tensiones, pero la verdad que no me llega de adentro de la Cancillería como una cosa, cambió todo, no, es decir, eran a veces cuestiones de momentos coyunturales, pero lo que sí puedo hablar ahora por lo que me compete es, hoy no tengo nada que decir negativo, al revés, un agradecimiento, te diría el ministro, por cómo se me ha abierto las puertas para trabajar libremente, vamos a decir. De hecho, tenemos reuniones diarias de repaso de temas, de incluso proyección de temas. Así Qué importante, aparte, que en un ministerio haya diálogo fluido entre el 1 y el 2, ¿no? Que es cosa que a veces no sucede. Sí. Sí, pero la verdad que hoy te diría que no solo sí sucede, sino que te lo dirían hasta agradecimiento. Lo estoy hablando fríamente de lo que veo día a día, de cuando que estoy en el ministerio. De hecho, estamos pegados en el despacho, es imposible a veces no conversar, pero no solo conversar, sino más bien proyectar temas, hablar temas, consultas también. Te diría que también en ese sentido Bustillo, con su experiencia como diplomático, te diría que hasta uno aprende muchos temas en el día a día y las formas, básicamente cómo entender los temas, ¿no? O sea que es una complementariedad, te diría que en lo personal hoy es hasta de agradecimiento. Es difícil que vos me respondas a esta pregunta afirmativamente diciéndome tenés razón. Pero pasa que yo me tiento, ahí me tienta a preguntarle al analista Nicolás Albertón, el tema que ahora estás en el gobierno, pero a mí me gustaría saber cuándo efectivamente el gobierno va a admitir que es imposible firmar un TLC con China nosotros solos. ¿A vos te parece que este Poder Ejecutivo va a llegar a ese punto en algún momento que va a tener que reconocer que solos no podemos hacer ese tratado con China? No, es que no te negaría la respuesta en el sentido, por lo básico. Mirá,
Yo creo que en este tema, la política internacional, lo dije el primer día, a diferencia de otras políticas, la política doméstica la llamamos por el Ministerio del Interior, que son políticas de mirada hacia adentro, también en grandes partes de economía, mirando hacia adentro, temas impositivos y demás. La política exterior, lo que tiene que no es solo lo que un país quiere, sino también lo que el mundo le permite, ¿no? Entonces, yo no puedo mañana convencer a 11 países del CPTPP, señores, mírenme y concreten este acuerdo. Lo que sí te puedo decir que está pasando, y esto sí lo que podría afirmarlo, es que veo una Cancillería y el equipo negociador hoy trabajando, el equipo que está siguiendo el tema, porque no hay una negociación formalmente en marcha, hay un diálogo más fluido con China, trabajando proactivamente para que eso pase. Si de nuevo, hoy no están todos alineados los astros para que esto sea en el segundo semestre y poder decirte que me encantaría que el ministerio diga en el segundo semestre se podría... Bueno, pero nadie te dice que se pueden alinear los astros, de nuevo, segundo semestre o el año entrante. Pero hay voluntad real del gobierno chino de firmar un tratado es solo con Uruguay si los otros socios no acompañan. Es difícil hablar por otro gobierno, ¿no? Es decir, entonces, hoy lo que sí veo que Uruguay sigue proactivamente eso. No te voy a negar, porque acá tampoco vamos a estar jugando, que si uno ve cierta dificultad en un plazo de 2 años, hoy de nuevo, dadas las lógicas que se dan de poder sellarlo y concretarlo, pero de nuevo, en este oficio no es solo concretar y firmar, sino también, bueno, si se inicia un proceso, también es un paso importante para el país. Entonces, ya que se haya activado un diálogo más fluido, de que desde China hayan mostrado un interés inicial, de decir, señores, nos gustaría avanzar en un diálogo más fluido comercialmente, yo creo que ya en eso en sí, Mariano, hay un paso importante. Es verdad que a veces para el ciudadano de a pie va a decir, bueno, yo quiero más, un acuerdo firmado, pero mira que uno que seguía estos temas, que hoy Brasil esté hablando con nosotros y firmando de modernización, que Uruguay esté avanzando en un diálogo más fluido con China, que podrá terminar un acuerdo de libre comercio o en algo en el camino de un acuerdo quizá amplio en términos de cooperación. Pero sí hay mucha cosa que se ha avanzado y a veces no es solo esa cocarda final a la que naturalmente todos querríamos llegar. La del TLC. La del TLC, que a veces aparece en esa... Pero hay mucho camino ya recorrido que me parece que tendríamos que felicitarnos también como país. Yo te voy a hacer más fácil de la pregunta. ¿Te parece que en algún momento el Mercosur puede llegar a flexibilizar una situación para que otros países hagan un TLC con otros sin entrar con el Mercosur en el medio? César, pasa que debemos hablar por otros países. Sin pensar en China. No, está bien, pero Turquía, nos cuidamos mucho. ¿Qué pasó con Turquía, por ejemplo? Nosotros nos cuidamos mucho en hablar por otros países, ¿no? Es decir, entonces, yo la verdad que no, hoy mi rol no es más que lo que tú decías, ser un actor de gobierno hoy. No tanto hablar puertas adentro y por nuestro gobierno, porque todos tenemos nuestras opiniones, te puedo decir sí, ojalá. Lo que sí, hay una línea muy fina en que no hablamos por otros gobiernos, eso es como una línea importante en la diplomacia. Pero eso te lo pregunto. No, pero te entiendo. Y yo la verdad es que hoy veo, por lo menos en que el tema está instaurado sobre la mesa, de que hay un compromiso de los países que una modernización es necesaria. Entonces, si eso va a confluir hacia mañana flexibilidades o, señores, avancemos a diferentes tiempos, pero que después se concrete un acuerdo, y la verdad hoy no lo sé. Lo que sí sé es que antes se estaba bastante lejano de hablar en un acuerdo, en una declaración común de la necesaria modernización del bloque. A veces se traduce en esto de flexibilización o lo cierto es, señores, somos conscientes, debemos sincerarnos que hay que modernizar. Bueno, la verdad es que estuvo negociando un TLC con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en su momento, efectivamente, cuando pasó el tren. Es verdad, tantos trenes han pasado. Y bueno, en esa línea, de trenes. Antes uno veía, y lo he dicho en otra instancia, quizá ya siendo parte de este rol, uno veía que había muy buenas intenciones en gobiernos anteriores y válidas. Hoy, por lo menos, lo que está diciendo, y no usaría la palabra si quiere concretar, pero sí activando para que las cosas, llegado el caso, puedan concretar. Nosotros depositamos en Nueva Zelanda la intención de que Uruguay sea parte del CPTPP, un acuerdo transpacífico iniciado, bueno, hoy por 11 países, en su momento también estaba Estados Unidos, pero se abrió, pero lo cierto es que estamos hablando de un actor muy importante en el escenario internacional, que Uruguay ya depositó la intención de ser parte del acuerdo. ¿Qué quiere decir? De que ahora queda al lado de los del CPTPP, decir, señores, hay unos temas formales, naturalmente, de ir haciendo la fila a muchos países de los que van a ingresar. Uruguay todavía está en esa fila, pero ya hay una intención clara. Nicolás, ¿y el Tratado de Libre Comercio con Turquía, que es algo más real, se enfrió? No necesariamente. Yo creo que también a veces los frentes negociadores del país
van por diferentes eslabones y ahí hay temas para avanzar. Pero no, yo no usaría la palabra enfriar, sino también es parte del proceso de negociadores, que Uruguay yo creo que con los dos frentes que tiene hoy bastante tiempo e implicancia tiene para cuidar el paso a paso también. Estuviste por la India hace pocos días. Así es, Mariano. ¿Qué objetivo tuvo ese viaje oficial a un gigante de Asia? Sí, primero te diría que en lo personal, yo creo que India me parece un actor muy importante en Asia. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo en eso, pero para el país también había un elemento muy importante, acercarnos a un país que de hecho ya tenemos cercanía, pero que vaya en una autoridad me parecería un paso importante y coincidió desde las vicecancillerías en el mundo una herramienta que casi que está consensuada, que lo hacen los a nivel de sus secretarios, es las consultas políticas, que dicho de forma fácil es el repaso de las relaciones bilaterales entre los países, que podrá ser a veces medio genérico, pero ahí es que se va picando la piedra para que mañana un ministro, un presidente puedan concretar, firmar un acuerdo, etcétera, pues se va puliendo. Los presidentes uruguayos no suelen visitar India. Ahora, hoy, las relaciones comerciales con ese país que es un gigante, ¿cuáles son? ¿Les vendemos algo? Sí, de hecho, ellos nos venden algo. Lo tengo, pero efectivamente ahí falta naturalmente es un país que no comprador de carne, naturalmente. Entonces también ahí Uruguay como exportador. Ves a las vacas caminando por la calle, son sagradas y no se tocan. ¿Sabés? ¿Viste? Te tocó ver vacas caminando por la calle, es impresionante. Pero hay un flujo igualmente comercial en otras cosas. Y también que era a lo que íbamos. Por ejemplo, ¿qué les compramos primero y qué nos tenemos una bilateralidad de inversiones importante. Está Tata Consulting, es de las primeras oficinas que abrió en América Latina, está hace 20 años acá, o sea que cuando ven el Cono Sur, ven que está Tata, que es un actor importante, y después el mundo, nada nuevo, de la tecnología en India, el mundo del cinematográfico, que me iba con eso en agenda. Fuiste a Bollywood. Sabés que no, pero estuve reunido en Delhi con las autoridades de Bollywood y una de las cosas que llevaba, previa coordinación con el director de la nueva agencia de audiovisual, Facundo Ponce de León, de llevar una intención por lo menos de firma de un MOU, como le llaman, un memorándum. ¿Facundo viajó con vos? No. Facundo, básicamente hicimos una reunión de coordinación previa y ahí hay un buen avance para que lo sigan después como las contrapartes, básicamente Bollywood y nuestra agencia audiovisual. Puede haber, esperemos en un futuro cercano, quizá un memorándum. O sea que ahí se puede abrir un mercado en la industria cinematográfica. Cinematográfica, por lo menos de cooperación y que nos vean en el Cono Sur como por lo menos un actor, no solo para, me explicaba Facundo, para venir a filmar acá, ¿no? Sino más bien de posicionamiento. De hecho, eso me lo contaba Facundo. Uruguay se quiere posicionar en ser también una industria audiovisual sustentable, que quién te dice que dentro de pocos años las películas lleven un sello también de sustentabilidad, ¿no? Es decir, entonces también posicionarnos por ahí, lo que me pareció algo innovador e interesante, y podría haber un acuerdo en ese sentido, pero en fin, eso quedará en manos de ya veo películas uruguayas con gente bailando, me vuelvo loco. Bollywood, eso es por Bollywood. La gente baila en el cine, aparte. Pero ahí decirles que yo creo que está todo por desarrollarse. Esperemos también que nuestro ministro vaya en el correr del año. De hecho, está dentro de los planes quizá pasar por India, entonces también... Pero, por ejemplo, ¿qué cosas son baratas para comprar la India? ¿Qué cosas vende barato India para Uruguay? Tiene el mundo que nos pueda servir. Sí, tiene el mundo de los fármacos, que de hecho tenemos poco flujo comercial. Y de nuevo, ahí lo estoy viendo en términos generales. Sí. Después habría que hablar en términos más tangibles y las reglamentaciones. Pero ahí yo creo que son un muy buen exportador de fármaco hacia el mundo, incluso a destinos con estándares altos, y no ha habido un flujo comercial esperable, por lo menos en el caso uruguayo. O sea, se le compró pero poco, digamos, poquito. Efectivamente, o puede haber razones también, a veces intereses entre los países, de que hay flujos comerciales ya consolidados y es difícil diversificar después los flujos de importación. Entonces, básicamente a una tradición ya existente de a veces un origen. Pero hay que abrir esas puertas, ¿no? Hay que abrir esas puertas y a veces termina siendo como unir las dos partes. No es un tema a veces ni de precios, sino unir las dos partes que faltaba en términos de reglamentación y demás para que sea de nuevo otra alternativa, porque acá no es que se va a cambiar uno por otro, sino que a mayor alternativa, lo dice cualquier regla económica, mayor mañana posible negociación de precios, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede haber también otra oportunidad. ¿Por qué, me quedé pensando en esa zona del mundo y en el que hablamos de China, por qué para los gobiernos es tan fácil decir que Venezuela es dictadura, que Nicaragua es dictadura y no que China? ¿Porque tienen comercio? ¿Porque tienen plata? Tiró con todo, ¿eh?
Es una pregunta clásica que de vez en cuando hacemos, porque la de China es todo un tema, ¿no? Y no rehuiría la respuesta. Mira, no, claro, porque es como suelto de Sí. cuerpo, Venezuela, Nicaragua. Bueno, China, no, ni suelto de cuerpo. No. China. Primero esto, con Venezuela, Uruguay sigue teniendo vínculos diplomáticos. Acá no es que, si bien hay una, y ahora te paso a decir por qué a veces quizá en términos regionales hay más vehemencia, si se quiere, con otros países del mundo. Entonces, primero que con los casos, por lo menos que está mencionando, Uruguay mantiene relaciones diplomáticas con Cuba, con Venezuela. Eso no quita... Sin dejar de decir que es una dictadura. Eso no quita efectivamente que en determinadas instancias, de hecho el presidente ha sido muy claro, no se comparte la forma de gobierno. Entonces, pero César, ahí después está en lo concreto que te quería decir, a veces lo regional. Con esos países que tú mencionabas de la región, nosotros compartimos muchas veces espacios regionales en los que justamente uno, como país defensor de las instituciones, cuando se da la instancia, se siente de alguna forma con la obligación de resaltar cuando no comparte determinados hechos que de alguna forma no están en el marco del orden democrático entendido, y creo que vaya así de buena forma, por Uruguay. Entonces se da esa... Según la aclaración de Ucrania, por ejemplo, por la guerra. Bueno, se ha hecho, se ha copatrocinado también ahora un importante hecho al año de la guerra en Naciones Unidas. Uruguay lo ha hecho. Pero claro, Uruguay tampoco es Robin Hood de pedirle a todo el mundo que sea... hay espacios más lejanos en los que no compartimos, espacios regionales en los que sí hay cláusulas y espacios de alguna forma en los que sí nos sentimos con más responsabilidad. Pero estamos negociando un interés con China. Sí, por eso. Sea, pero no, pero por eso, pero eso implicaría, porque es un actor comercial. Esto no es cambiar comercio por valor de ninguna manera. En lo que sí entiende el presidente y el gobierno, y de hecho es una tradición uruguaya también, de que las cosas van por carriles diferentes, ¿no? Entonces, sí te explicaba... ¿Se puede negociar con una dictadura entonces? Bueno, negociar naturalmente se puede cuando hay, de nuevo, si eso implica después que el tipo de comercio tenga alguna implicancia, bueno, ya empezamos a hablar de otro tipo de cosas, pero en términos comerciales, Uruguay como país que quiere un bien propio y un crecimiento económico no estaría impedido de negociar con cualquier país en el mundo. ¿Y para ti, como analista internacional, que es una dictadura china o no? Bueno, no entraría en eso. Yo creo que naturalmente no es un gobierno democrático. Por eso no lo estoy diciendo. Eso uno entra a cualquier espacio y sería lógico. No voy a estar rehuyendo a esa respuesta. Pero en fin, entramos en un manejo del tema que no, de nuevo, es insistir sobre algo que Uruguay nunca tampoco lo negó, ¿no? Hablando de la interna del Partido Colorado, Nicolás, ese partido político que es el tuyo, ¿tiene algún precandidato claro hoy cuando faltan 15 meses para las internas de 2024? Bueno, está sobre la mesa de que no hay quizá hoy definiciones claras en términos de candidatura, Mariano, pero como partido de gobierno que somos, es verdad, a veces es difícil entenderlo hacia afuera, pero cuando nos hablan de candidaturas en el partido, quienes tenemos la genética partidaria, que hicimos toda la juventud, mamamos toda la militancia de toda la vida en el partido, es un partido de gobierno. ¿Y eso qué implica? Que mientras está gobernando, la distracción de candidaturas, y es difícil incorporarla. Pero el Partido Nacional es de gobierno y el mayoritario, y por más que no lo admiten, tiene precandidatos más claros. Sí, pero me refería a nuestra tradición de gobierno. Sí, de gobierno. Entonces, histórico. Sí. De que cuando se está gobernando, la concentración es en el gobierno, en hacer un buen gobierno, y no hay mejor candidatura que el testimonio de gobernar bien. Entonces, pero no voy a rehuir tampoco lo que estás diciendo. Efectivamente, hoy no hay candidatos consolidados sobre la mesa. Eso es innegable. Aparecen potenciales candidatos, algunos más lógicos, más claros y otros menos. La verdad que no soy defensor de hablar de nombres así. Okay. Porque te iba a preguntar cuáles son, porque en otros partidos es más fácil encontrar los lógicos. En el Partido Colorado hoy es difícil hasta encontrar eso, ¿no? Un precandidato lógico, porque algunos se han ido cayendo, otros por cuestiones de edad no volverán a hacerlo. Entonces, yo que sé, aparece el nombre de Gabriel Gurméndez y no mucho más. Adrián Peña podría ser, pero... Robert Silva también yo creo que aparece. Aparece el nombre de Robert Silva, hay que ver candidato a qué también, pero... No, sí, los nombres están sobre la mesa, interna, después potenciales, ¿no? Pero de nuevo, bueno, en el mejor sentido, digo, no sé si mencionar por mencionar, por lo que tú dijiste, yo creo que sí son los que, llegado el caso, si no lo van a hacer, capaz que tienen que explicar por qué no, vamos a decir, ¿no? Porque pero después todo potencial.
Pero asimismo el partido, encuestas más, encuestas menos, está en la cancha. De hecho, la última creo que fue de equipos, lo muestra con un cuerpo interesante, creo del 9%, otros más bajos, pero es muy relativo. Los muestra muy bajos, sí. Es muy relativo eso cuando de nuevo hoy no hay candidatos consolidados, o sea que no genera, te diría que, de hecho me cito acá una compañera del partido que decía, genera mucho más estrés todo esto hacia afuera del partido que hacia adentro. Acaban de asumir en la Convención Nacional el fin de semana pasado 100 convencionales jóvenes nuevos de la última elección de jóvenes. Entonces, hay un partido que por lo menos puertas adentro, dinámico, con su estructura partidaria sólida, todos los lunes reuniéndose el comité ejecutivo, el otro día me tocó a mí dar cuenta también de justamente esta visita a Brasil del ministro. Hay movimiento, de nuevo, candidaturas más, encuestas más, menos, es algo que hoy de verdad te digo que incluso uno cuando habla con los a nivel de la alta jerarquía del partido no hay un estrés, ¿no? Hay un estrés porque bueno, se está gobernando y queriendo hacer las cosas bien. Y a vos, que sos joven, tenés 35 años, en 2029, no el año que viene, pero en 2029, ¿te gustaría correr esa carrera si vas agarrando confianza como dirigente político? Bueno, paso a paso. Vamos a dejar unas entrevistas más para más adelante. A ver, habrá tiempo para radio, hay que decir que se sonrió. Sí, si habrá tiempo para preguntar esto, pero digo, cuando tengas 40... Bueno, no te quiero negar ahí, correr esa carrera. Bueno, por eso, yo primero paso a paso. Uno está teniendo la suerte de ser parte hoy de un gobierno con quizá en términos de promedio una edad antes de lo que uno hubiera esperado, entonces querer hacer bien las cosas, y te repito esa frase que a veces uno la mama de Gurí de no ver mejor candidatura o proyección de candidatura que tratar de hacer el día a día las cosas bien. Entonces, le haría bien al Partido Colorado tener un líder del interior, un salteño en este caso, porque mucho montevideano en los últimos tiempos. Bueno. Pero ahí no, obviamente proyectar a tantos años, pero paso a paso. Sí te digo, y acá quizá la respuesta para no estar rehuyendo y generar por lo menos carne a la respuesta de, bueno, cuando uno está en esto, es inevitable que todo confluya hacia eso. Es como, por ejemplo, preguntarle salvando distancia a un jugador de fútbol y no te gustaría jugar el Mundial. Es decir, bueno, sí. Y es natural, está en el ADN un jugador querer mañana jugar en el frente de batalla. Pero es muy relativo si después eso implica en candidatura o seguir este rol en el que uno está de contribuir a mi partido a un gobierno en estos temas que la verdad me desvelan y creo que justo la agenda internacional y la inserción del país, estoy convencido que es la clave para nuestro desarrollo. Ya desde tu época en la que lo más importante era lo académico, digamos, porque ahora sos vicecanciller, sos analista internacional, pero cuando la academia era lo más importante en tu vida, ya eras muy cercano a Julio María Sanguinetti, ¿no? Incluso hasta con encuentros con él allá en Estados Unidos. Sí. Hoy, vos te sentís más cercano, en la interna del Partido Colorado, ¿te sentís más cercano a Ballistas, el sector de Sanguinetti, o a Ciudadanos? Porque recordemos que acá te propuso Ciudadanos, cuando salió H, te propusieron a vos, Adrián Peña lo hizo, pero sabiendo que vos eras una figura muy cercana a Julio María Sanguinetti. Sí. Hoy sí te tenés que definir por uno de esos lo cual dos mostró, sectores. déjame decir, la grandeza también de Ciudadanos en general, ¿no? Es decir, a mí cuando se me llama para esto, que fue una vez cuando se sabe de la renuncia de Carolina, se me dice, de hecho, las palabras que se usa, siendo hoy uno de los exponentes del partido en esto, es que te llamamos a que salgas a la cancha, más allá de los sectores. Y yo lo traduzco. Por más que el cargo le pertenezca a Ciudadanos. Y también un elemento fáctico. De que si, de nuevo, el de dónde era. Yo no estuve en la última elección, ¿no? Si estaba llegando, yo hace 2 años y medio volví al país, naturalmente muy cercano a la vida política, pero no estaba estrictamente en Ciudadanos. Eso era un elemento fáctico. Entonces, de nuevo, lo sectorial después es todo más relativo, pero sí la cercanía a Ballistas era clara, con más que nada a la figura de Sanguinetti. Y hoy seguís siendo más cercano. Obviamente no, y te decía que lo traduje en un respaldo de todo el partido. Todo el partido, es decir, pero hoy ¿perteneces a Ballistas? Bueno, pasa que claro, que es pertenecer cuando no hay ninguna instancia electoral. No estuve tampoco en la última instancia electoral del partido, como para decir, bueno, yo tenía un cargo de diputado o edil o lo que sea, que te hace cierta... Hoy la verdad... Me siento y te lo digo, pero no rehuir. De hecho, a mí no me gusta la palabra independencia en la política. Porque uno es independiente. Eso no me gusta. Porque uno es de algo. De alguna forma. Entonces, pero se da esa cuestión de que no había ninguna instancia electoral. Por ejemplo, ¿sí? En las elecciones de jóvenes, en diferentes instancias del partido, creo, algunos jóvenes que estaban muy cercanos eran de la línea de Ballistas, con los que colaboré básicamente, ¿no? Para empujarlo y salir adelante para que salga en la elección. Pero de nuevo, eso me parece que lo reducimos a algo muy chico. Hoy es más, y como presenté el primer día, Mariano, para cerrar,
es un recurso humano del Partido Colorado al servicio de la coalición para contribuir con esto. Antes de irnos, ¿el Partido Colorado necesita que Pedro Bordaberry vuelva a la política con Vamos Uruguay? O sea, está claro que si vuelve no va a ir ni con Ballistas ni con Ciudadanos, va a ir con su sector. ¿Necesitan ustedes eso, que Bordaberry esté ahí? Nosotros necesitamos un Pedro y también más candidatos. Es decir, sin duda la figura de Pedro es muy importante y ojalá, si soy los que firmo abajo que decís que a esa pregunta de que ojalá salga a la cancha. Por más que después llegue y se quede con la interna y les gane a los otros sectores. Sí, pero obvio, mira que ojo, lo sectorial hoy es muy relativo. Es decir, hay un partido con fracciones de candidaturas, pero de nuevo hablar como un corte en el medio y muros sectoriales, mira que es muy relativo, porque de nuevo sale Pedro, capaz que tomaría gente por afinidad y por cercanía a otros sectores. Entonces no sectorizar el debate, lo que sí es importante, me parece, un candidato como él, entre otros, que me parece que le aportaría mucho al partido, sin duda. Nicolás Albertoni, viceministro de Relaciones Exteriores, gracias por visitarnos esta mañana en Universal. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pases bien. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.